preguntando, Timoteo le está preguntando a Pablo, ¿por qué debo avivar el don? Y habíamos dicho, número uno, porque era la orden de Dios. Dios quiere que nosotros seamos llenos, controlados, guiados, movidos por el Espíritu Santo. También porque Dios nos llamó a ser testigos. Ahora, la tercera razón es porque muchos de nosotros vamos a pasar por momentos difíciles. Note, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, o sea, una persona que está encarcelada, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, vas a pasar por momentos difíciles. Participa de esas aflicciones. Necesitas ser lleno, guiado y controlado por el Espíritu, porque van a llegar momentos difíciles a tu vida. Y si tú no tienes una fe genuina, fundamentada en el poder de Dios, vas a flaquear y vas a caer. Necesitas estar fortalecido en el Señor. Esos momentos difíciles están enmarcados muchas veces en llevar el Evangelio de Cristo. O sea, no todo el mundo recibe el Evangelio con alegría. Y muchas veces nosotros vamos a pasar momentos de angustia por llevar el Evangelio. O sea, lo que pasaba con Pablo, lo que pasó con muchos discípulos, lo que pasa hoy en muchos países cuando alguien está predicando el Evangelio. Y él está diciendo, sufre, soporta, aguanta esas aflicciones, porque van a llevar la palabra no siempre va a traer gozo. Sería lo más ideal, tener gozo de predicar el Evangelio, pero no siempre sucede de esta manera. Váyase a 2 de Timoteo capítulo 2, y en el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Dice que el Pablo le está diciendo a Timoteo, no solo aviva el fuego, pero sé esto, sopórtalas. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Tú estás en una batalla. Cuando usted va a predicar el Evangelio, usted se va a enfrentar a una batalla con el mismo demonio. El diablo no va a querer que usted hable a esa persona de Jesús. El diablo no va a querer que esa persona salga de la oscuridad en que está, de la esclavitud en que está, para ser libre a través de Jesús. Entonces va a tener oposición, va a tener momentos difíciles, y por eso necesita ser guiado, controlado y movido por el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 1, libro de Filipenses, 2 o 3 libros adelantico. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1. Versículo 29, porque a vosotros os es que concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que ¿qué? Padezcáis. Que padezcáis por Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mire, no solo a usted le dieron la opción, no solo Dios lo llamó a usted para ser salvo, pero con la salvación vino para usted también el tener que sufrir a veces por Él. Entonces todos nosotros vamos a pasar por momentos difíciles. ¿Por qué cree usted que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio? Número uno, necesitamos el poder para llevar el Evangelio. Sin el poder de Dios, usted no va a llevar el Evangelio a nadie, porque el que convence no es usted, es el Espíritu Santo, el poder que tiene dentro de usted. Segundo, necesita amor. Si usted no tiene amor por una persona que va al infierno, si usted no tiene amor por una persona que está en esclavitud, que está en un vicio, hermano, entonces usted lo requiere, y Dios le puso ese amor a usted por esas personas. Y la tercera cosa, necesita dominio propio. ¿Qué significa eso? Saberse controlar. Porque va a haber gente que lo va a ofender, va a haber gente que le va a decir cosas, y usted necesita control. Usted no puede ponerse a pelear con ellos ni a discutir por vainas. Sencillamente necesita serenidad, tranquilidad, apaciguamiento, y dejar que digan lo que quieran decir. Entonces Dios dice, quiero que esto suceda. Llevar el Evangelio va a traer problemas a muchos de nosotros. Váyase, voy a mostrarle un ejemplo en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 20, y Jeremías
entra en una discusión con Dios. Jeremías capítulo 20. Y quiero leer 2, 3 versículos. Y Jeremías capítulo 20 del versículo 7. Póngale atención, le dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente en medio de mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Lo que Jeremías está diciendo: Señor, tú me convenciste. Tú me hiciste ir a predicar tu palabra. Tú fuiste más fuerte que yo. Yo no quería, pero tú me moviste a ir a hacer la palabra. Pero cada que yo predico tu palabra, cada que yo abro mi boca, cada que grito que viene destrucción, lo que pasa es que todo el mundo se enoja conmigo, todo el mundo me afrenta, todo el mundo está atacándome. ¿Y sabe qué? Tomé una decisión. No voy a hablar más de usted. No voy a predicar más la palabra. Adiós, nos vimos, chaolín. Y salió y se fue. Se fue. Pero al momentico dice: pero no obstante, había dentro de mí, había algo dentro de mí, había un fuego, había algo que me quemaba, algo que me decía: tienes que hacerlo, tienes que ir a predicar, tienes que mostrar que Jesús es el Salvador del mundo. Tienes que predicar ese evangelio de verdad. No puedes avergonzarte del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y eso nos pasa a nosotros. A veces nos sentimos agobiados. No, yo nomás, hermano, no. Hermano, yo no puedo. Yo cada que hablo, hermano, todo el mundo se burla de mí. Y me tratan feo. Y me dicen, como me decían a mí al principio, a mí me hacían genuflexión y me decían: pastorcito, pastorcito. Y todos los que se burlaron ya no están en este mundo. Pastorcito. Y cada vez uno recibe más afrentas. Y cuando uno va a determinados lugares, peor va a ser. Peor va a ser. Pero no obstante, había algo en Jeremías. ¿Qué era lo que había en Jeremías? Un fuego. Un fuego. La pregunta es: ¿tenemos nosotros ese fuego? Porque el fuego que tenía Jeremías es el mismo fuego que Dios puso en nosotros para que fuésemos testigos de su palabra. Es el mismo fuego. No es un fuego diferente. Y había un fuego que hacía que Jeremías, aunque quisiera lo más, no sabe qué, hermano, ya no. Hasta aquí, muchachos, Dios le bendiga, pero yo ya no voy a predicar más el evangelio. No más. Ya me cansé de que se burlen. Ya me cansé, hermano. Ya me cansé. Pero dice Jeremías: yo hice todo lo posible por no hacerlo. Yo traté, no más, pero eso me movía. Había algo que me llevaba a hacerlo. Algo me movía. Y Jeremías siguió predicando el evangelio del Señor. Jeremías no le tocó hablar de que Jesús era el Salvador. A él le tocó hablar de que vendría el pueblo de Babilonia y de los asirios y destruiría a Jerusalén, a Judá. Ese era el mensaje. Y si usted lee la vida de Jeremías, un día va a recibir el libro de Jeremías a través del video y va a mirar cómo se desglosa ese librito para saber lo que pasó con Jeremías. La otra razón que Pablo le está dando a Timoteo es: Timoteo, hay una verdad que debe ser comunicada.
Váyase a segunda de Timoteo otra vez, porque es el libro con el que estamos trabajando. Y en el versículo 9, Pablo le está diciendo a Timoteo, quien nos salvó. Capítulo 1, versículo 9. Y no de lo que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que avivar el fuego del don que hay en ti, porque hay una verdad que tenemos que comunicar, y que tú no eres salvo por obra, que Dios te llamó y te llamó con un llamamiento santo, no conforme a tu capacidad, sino según el poder de Cristo, para que anuncies ese evangelio, para que vayas y prediques que hay luz en medio de la oscuridad, que hay salvación en medio del pecado, que hay alguien que pagó en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvos. Y tenemos que comunicar ese mensaje. Hoy tenemos la gente entregada a la idolatría. Y si usted va a mirar en el Antiguo Testamento, voy a hacer todo lo posible para que usted reciba esos videitos. Se va a dar cuenta que el pecado más grande de Israel era idolatría. Idolatría. En estos días yo he estado viendo noticias y yo le decía anoche a Nubia que tampoco Dios recibe la gloria. Póngase a mirar noticias. Esta persona se recuperó del COVID. No. Me tocó batallar, pero fui más fuerte que la enfermedad y logré vencerla. ¿Cuál logré vencerla? Si Dios no le hubiera dejado la otra oportunidad, estuviera muerto. Pero Dios no recibe la gloria. La gloria la recibe Él que luchó y batalló. O la gloria la recibe el médico que le puso una inyección. O la gloria, Dios no recibe la gloria en ninguna parte. Ni aún en su propia iglesia recibe la gloria. Y tenemos un mensaje que comunicar. Dios tiene control de todas las cosas y Él es el que da todas las cosas a todos. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios, y yo tengo lo que tengo por la gracia de Dios, y yo disfruto lo que tengo por la gracia de Dios. Pero nada tengo yo, solamente soy un pobre y vil pecador. Eso soy yo, un hombre mortal, pecador, que si no fuera por Dios nunca tuviese una esperanza de salvación. Pero Dios no recibe la gloria. ¿Cuándo recibe Dios la gloria por lo que pasa en mi vida? Hay veces ni siquiera oramos para decir, Señor, gracias, porque tú hiciste posible este alimento en mi mesa hoy. Gracias, Señor, gracias, porque hiciste posible para mí una noche en paz, tranquila, y un despertar, Señor, maravilloso. Gracias, Señor. Gracias porque estás en control de todo, porque estás en control de mi vida. Gracias porque haces posible mi bienestar o mi dificultad. Gracias, Señor. Nosotros ni así oramos. No valoramos a Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo.
Si Dios no quisiera salvarlo a usted y Dios no lo llamara a usted, ¿qué sería de usted? Nada. No hay nada que usted pueda hacer. Tenga el dinero que tenga las capacidades que tenga lo que tenga, usted no puede hacer absolutamente nada. Usted es lo que es por la gracia de Dios. Pero no valoramos lo que Dios hace en y a través de nosotros para glorificarlo. Y si nosotros no lo hacemos, ¿cómo podemos ser testigos de lo que nosotros no vemos en nuestra vida? ¿Yo cómo puedo testificar? Dice el Señor, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Juan capítulo 3. ¿Qué voy a testificar yo? Cuando yo no veo a Dios actuar porque estoy tan encerrado en mis propias cosas que no lo veo a Él trabajar. ¿Cómo voy a hablar de aquel del que yo no veo que haga nada en mi vida porque estoy tan enfrascado en mi vida que no lo veo actuar? Yo voy a hablar lo que Él ha hecho en mi vida. Yo voy a testificar lo que Él ha hecho en mí. Por eso, como dice Pablo, no me puedo avergonzar de esta palabra. Porque esta palabra, ahí donde usted la ve, es poder. Es poder. Poder de Dios. Esto es más poderoso que la bomba de Hiroshima y de Nagasaki. Esto es más poderoso. Esta bomba saca a la gente del alcoholismo, de la drogadicción, de cualquier vicio. Esta bomba lleva a la gente a la presencia de Dios. Pero usted no sabe lo que tiene. Usted todavía no sabe lo que tiene. No sabe lo que tiene, que ni la escudriña. Porque el fuego que nos fue dado sencillamente se acabó. El mundo está lleno de oscuridad. El mundo está lleno de engaño. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, antes en primera le digo, no descuides el don que hay en ti. Manténlo encendido, no lo descuides, no te pongas a pelear, no le pare bola a lo que dice aquí, no descuides el don. Me parece que Timoteo te dejó enfriar y empezó a menguar y a apagarse. Y Pablo le dice, chacha, avívalo. Y eso necesita Dios en esta congregación. Dios está diciendo, es hora de que aviven el fuego que puse en usted. Es hora de que se pongan las pilas. Es hora de que prediquen. Es hora de que toquen las puertas del cielo, que clamen a Dios para que Dios trabaje en esta obra y esta obra sea llena de la gloria de Dios y personas sean salvas por la gracia de Dios. Entonces está diciendo, es hora de que se avive. Pero nosotros, por aquí nos entra, por aquí nos sale. El otro punto, Dios le dice a Timoteo, necesitas estar fortalecido, necesitas tener el fuego encendido, porque posiblemente vas a sufrir desengaños y decepciones. ¿Alguna vez usted ha sufrido un desengaño de un hermano, de una decepción? Y uno se siente como cuando dicen, no, el hermano ya no quiere volver a la congregación, el hermano se volvió para el mundo. ¿Y cómo se siente uno? Dice Pablo en el versículo 12, en el versículo 15, si no estoy mal, ya sabes esto,
que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo crees, Timoteo, que yo me siento? Mira, estoy encarcelado. Estoy a punto de que me boten la cabeza. Me tratan como un malhechor. Estoy aquí en cadenas. Y fuera de eso, me abandonaron todos los de estas iglesias de allá. Y yo te estoy viendo a ti flaquear. Te estoy viendo que te estás apagando. Y no quiero que eso suceda. Timoteo, no quiero que eso suceda. Ya sabes esto. Tenga el Señor, dice el versículo 16, misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Al mismo tiempo Pablo se consolaba, pero al menos he tenido hermanos que me animan. Yo sé que me abandonaron estos y me decepcionaron y me desengañé y me sentí mal, y tú lo vas a experimentar y usted lo va a experimentar. Pero habían otros, habían hermanos que me motivaban. Habían hermanos que me movían. Oh, que el Señor tenga misericordia de esos hermanos. No hay cosa más buena que un hermano que lo anime a uno, hermano. Usted le ha tocado a esas personas que lo animan a uno cuando uno está como flaqueando y llega alguien y como que le levanta el hombro y le dice: oh, hermano, qué bendición. Oh, hermano, vamos para adelante, podemos hacerlo. Yo sé. Y uno se siente como: wow, sí, yo sé que soy capaz, voy a tratar de hacerlo otra vez. ¿Qué tal si ningún hermano, si ninguno lo anima a usted? Hay una cosa rara que yo he visto en las congregaciones. Cuando se desaniman los hermanos, hay un pastor trabajando por animar a esos hermanos y a esa congregación. Pero cuando se desanima el pastor, no he visto hermanos que lo llamen a animar. Antes le caen encima. Ya no quieres hacer nada. Ya no trabaja. No, sí, no cobra el billete. Porque para la crítica, qué bendición. ¿Quién anima a un pastor? Yo les pregunto, de todos ustedes, ¿cuántos de ustedes han animado a un pastor? ¿Y cuántos lo han criticado? Pongan eso en una balanza y me dicen cómo les va. Ánimo, crítica. ¿Sería así o sería así? Al contrario, sí. O sea, este es el ánimo, esta es la crítica. Entonces, pusiéramos ánimo arriba y la crítica abajo, o pondríamos crítica arriba y ánimo abajo, o lo pondríamos muy parejito. ¿Cómo lo pondríamos? Crítica arriba. Yo no he podido entender, porque yo tengo que reconocer que posiblemente yo no estudie mucho la palabra, posiblemente, yo no le gasté mucho tiempo al estudio, pero en lo poquito que he estudiado, entre 1 Corintios 12 y Romanos capítulo 12, que habla de dones, de capacidades, de lo que Dios puede a través del Espíritu Santo en nosotros, no he podido encontrar el ministerio o el don de la crítica. ¿Algunos de ustedes saben qué parte lo pueden encontrar? Ustedes que escudriñan más la palabra. Que es tan bueno criticar. Y Pablo le está diciendo, hay una cosa en las congregaciones que es mortal. Libro de Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, de Corintios. Versículo 4. Y esto, a pesar de qué, hermano? De los falsos hermanos. ¿De qué? De los falsos hermanos. Introducidos. ¿De qué, hermano? Habla de hermanos.
falsos hermanos introducidos que se introducen, ¿cierto? Falsos hermanos introducidos a escondidas para que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ay, ay, ay. No todo el que le da golpecitos en el hombro es un hermano fiel. Usted tiene que aprender a dudar de Ramundo y todo el mundo, de Vicente con los otros 20. No todo el que dice, hermano, Dios te bendiga, es su hermano en realidad. Usted tiene que aprender que por los frutos se conoce el árbol. ¿Por qué sufrimos tantas decepciones? ¿Por qué sufrimos tantos desengaños? Porque nosotros nos las creemos todas. No miramos el árbol que está produciendo y si está o no produciendo. Todo árbol que es bueno produce. Mire la parábola del sembrador. Se tiró semilla que cayó en 4 terrenos. Pero la que verdaderamente produjo y duró fue la que cayó en buena tierra. No produjo igual, porque produjo a 30, a 60 y a 100. Pero produjo. Yo veo hermanos que no producen nada. Y digo, bueno, ya llevo 1 año, llevo 2 años, llevo 3 años mirando a estos hermanos y no producen nada. ¿Será que es mi hermano? ¿O no es mi hermano? La pregunta aquí es, ¿alguien de ustedes sabe cómo avivar el fuego del don que Dios puso en ustedes? ¿Hay alguno que sepa y me puede indicar? ¿Por qué no digo que soplando? Soplando. Papá. No, así que nos vamos a poner de trajetos. Pero ¿hay alguno de ustedes que sepa cómo avivar ese don? Perseverando en la oración, Perseverando. la palabra, perseverancia. Orándole al Espíritu Santo. ¿Ah? Orándole al Espíritu Santo. Orándole al Espíritu Santo. ¿Alguien más sabe? Digo, Señor, velar y orar. Velar y orar. Viviendo la palabra. Velar y orar. Miren, ustedes me están diciendo muchas cosas por las cuales nunca van a avivar el fuego. Con razón nunca avivan el fuego. Usted puede orar, usted puede perseverar, usted puede hacer lo que sea y el fuego no se va a avivar. El fuego solo se aviva por obedecer a Dios. Amén, amén. Ore todo lo que quiera y no lo obedezca y no le sirve. Persevere lo que quiera perseverar y no lo obedezca y no le sirve. El fuego se aviva cuando usted toma la firme intención de decir, voy a obedecer a Dios. Amén. Y ya, y si Dios dice, lo voy a hacer. Y si me dice que no lo haga, no lo voy a hacer. Pero voy a obedecer a Dios y el fuego comienza a avivarse. ¿Cómo quiere que el fuego se avive si Dios me dice, ve y predica y no lo hago? ¿Cómo quiere que el fuego se avive si Dios me dice, haz morir esto en ti y no lo hago? ¿Cómo quiere que el fuego se avive si Dios me dice, ofrenda y no lo hago? Si Dios me dice, haz esta obra y no la hago. ¿Cómo quiere que el fuego se avive? A menos que yo decida obedecer. ¿Cuál fue el pecado en el paraíso, en el huerto de Edén? Desobediencia. ¿Cuál es el pecado durante todo el recorrido de la humanidad? Desobediencia. Ah, que es que Dios me va a juzgar porque yo soy adúltero. No, Él no lo va a juzgar porque usted es adúltero. Lo va a juzgar porque está violando el 7º mandamiento. Le está desobedeciendo un mandamiento.
No, él no lo hace. Por eso, es porque está desobedeciendo. ¿Y cómo crees que Dios nos va a tratar si estamos desobedeciendo lo que nos ha dicho que hagamos? ¿Para qué? La otra vez les prediqué, ¿para qué nos puso Dios en esta congregación? Si vamos a ganar el partido, tenemos que trabajar como un equipo. No podemos ganar individualmente, es un equipo. Es un grupo de personas con una mentalidad de servir, de agradar y de obedecer a Dios, y Dios se encarga del resto. Busque primeramente lo que es del reino de Dios, busque lo que es de la justicia de Dios, y lo demás, no se preocupe. Eso viene. Pero yo quiero ver esta iglesia, yo quiero ver este templo lleno de gente adorando a Dios. Pero ¿cómo se va a llenar si no obedezco? Libro de Romanos, capítulo 10. Hermana Patricia, hermano, el hermano Edgar, sabían que continuaba el mensaje y mejor no vinieron. Dura es esta palabra, dice el Señor. Versículo 13 dice, porque todo aquel que ¿qué? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, explíquemelo. De que tenga fe y cree. Dice que una persona que tenga fe y crea en Cristo como Salvador personal, esa persona que invoca a Dios es salvo. ¿Qué dice el versículo que sigue? ¿Cómo pues? ¿Cómo pues invocar a aquel En el cual no han creído? ¿Cómo puede hacerse eso? Vamos a resolver esas preguntas. ¿Cómo la gente va a invocar, a conocer a Jesús como el Salvador de sus vidas si no creen en Él? ¿Cómo se va a lograr? Deme otra fórmula. Por favor, colabóreme. Deme otra fórmula para que hagamos la otra fórmula. ¿Cómo la gente va a ser salva? ¿Cómo van a invocar a aquel en el que no creen? Si creen en María, si creen en los santos, si creen en todo menos en Cristo, ¿cómo van a invocar a Cristo cuando no creen en Él? ¿Cómo lo van a hacer? con la obediencia, como usted acaba de decir? Obedeciendo, ¿cierto? Uno obedece y el mismo le da a uno. Recuerda lo que dijimos. Aviva el fuego. Recuerda lo que decía 2 Corintios. Y les encargó a los otros. ¿Cierto? Les encargó a los otros. A nosotros. A nosotros. Entonces, esa pregunta, ¿qué diríamos de esa pregunta? ¿Es posible o es imposible? Es posible. ¿Es posible? ¿Es posible que la gente invoque al que no cree? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar a alguien en el que no cree? Pero hay otra pregunta que sigue. ¿Qué dice la siguiente pregunta? ¿Y cómo? Pues invocarán ¿A qué? a aquel en el cual no han creído. Y la que sigue. ¿Y cómo creerán? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer? ¿Y cómo oirán? No, pero dejémosle la segunda. ¿Cómo van a creer? O sea, se necesita creer para poder invocar. ¿Sí o yes? Yo necesito creer para invocar. No puedo invocar a alguien en el que yo no creo. Por ejemplo, yo no creo en Superman. ¿Cómo le voy a decir? Oh, Superman, sálvanos. No creo. Yo no lo voy a invocar. Porque no creo. Para mí es una ficción y es para todos. Y para muchos Jesús es una ficción. ¿Cómo van a invocar en el que no creen? Ahora, ¿cómo van a creer de alguien del que no han oído? O sea, si viene una persona y me dice, no, yo te explico, Superman es esta persona y es real y hace esto y esto y aquí hay testigos y esto pasó así y así.
ya puede que me convenza para yo creer, sí o no. Pero si nadie me dice nada, ¿cómo yo voy a conocerlo para poder creer? Para poderlo invocar. No puedo. Entonces llegamos a una pregunta que tampoco es: ¿cómo creen en aquel de que no han oído? ¿Cómo creemos que nuestros vecinos y otros sepan que Jesús les puede salvar si no han oído que Jesús les puede salvar? Si han oído. Usted sabe lo que le decía ahora, lo que yo le decía, nosotros tenemos una lucha. Cuando usted va a predicar el Evangelio, ¿por qué cree que Jesucristo dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Porque la batalla la gana es Él. Usted y yo estamos muertos. La batalla la gana es Él, porque Él sabe a qué me voy a enfrentar. Cuando Él me dice vaya, antes de decir vaya, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo el poder sobre todo. Por tanto, vaya, que yo me encargo. Yo estoy con usted. Vaya. No, es que, vea, pastor, es que yo soy muy tímido. Pastor, es que yo soy tan tímido. ¿Qué hace el amor? Echa fuera El temor.